Aviso importante. El contenido de este podcast aborda temas delicados que pueden no ser aptos para algunas personas que pueden encontrarlo ofensivo. Se recomienda la discreción de los oyentes. El siguiente episodio contiene psicofonías y ruidos registrados durante la grabación, por lo que fue editado con ausencia de música. Recomendamos el uso de audífonos. Busca nuestras cápsulas de análisis de los episodios. Barmisil, rescata tu piel de picaduras e infecciones, presenta. Pues bienvenidos, queridos observadores. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial. Muy buenos días, ¿dónde está usted allá, mi querido monseñor? Estimado Juan, es una gran alegría esta oportunidad que se nos dio a Observador Paranormal para que podamos profundizar en estos temas místicos, paranormales, espirituales. Me encuentro en la ciudad de Bogotá, pero tengo varias misiones en varios países. Y pues desde hace más de 25 años me dedico a lo que es el Ministerio de Liberación y Exorcismo, todo lo que es fenómenos paranormales. También ayuda en progreso, en sanación, liberación. Fundé la Congregación Sacerdotal Internacional, que es la iglesia que lidero actualmente. También una asociación de exorcistas ecuménicos internacionales que estamos como en la vanguardia de impulsar todo lo que es el fenómeno de la liberación, de los exorcismos, una escuela en alta espiritualidad donde damos capacitaciones sobre estos temas, y he escrito varios libros, doy conferencias, cursos, talleres, he salido en medios y sobre todo pues la ayuda integral a los más necesitados, ¿no? Porque esto es un fenómeno que llega a todas las partes, a todos los continentes, a todos los niveles. Esto no tiene discriminación de raza, género, economía, estatus social, estatus cultural, educativo. Esto llega, impacta a todos por igual. Entonces, ese es como el ministerio y el servicio que estamos dando. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Porque se especulan muchísimas cosas. Lamentablemente estamos inundados de mucho material hollywoodense. ¿Realmente qué es lo que tiene que suceder para que una persona termine poseída? ¿Y qué es la diferenciación de una enfermedad? Por ejemplo, porque es lo que más nos preguntan, ¿qué diferencias hay con una persona que tiene temas de enfermedades psicológicas? Las personas creen que la posesión se da porque sí. Siempre hay una causa, siempre hay una razón. O sea, nadie queda posesionado. Poseído viene posesionarse, tomar un espíritu, una materia, un objeto, una casa, un lugar. Creemos que es fácil la posesión, pero la posesión, para llegar al estatus de posesión, tiene que haber ciertas condiciones. Hay casos donde hay posesión y problemas mentales y posesión. Yo trabajo con médicos, psiquiatras, psicólogos. El 99.9%, lo podría decir, es psicológico, es psiquiátrico muchas veces. O de autosugestión, que creen que son poseídos, que son... Entonces la mayoría cree o se autosugestiona de que está poseído, que le han hecho brujería, que le están haciendo cosas, pero muchas veces es el subconsciente o son experiencias que atribuyen de fenómenos paranormales a la posesión, a la brujería, pero nada tienen que ver. Entonces, en la actualidad se hace lo contrario a lo que se hacía antiguamente. Entonces, antiguamente se creía que ya estaba poseído. Entonces, entremos de lleno al exorcismo, a lo que hay que hacer. Ahorita, con las ciencias humanísticas, lo que se ha hecho es primero descartar toda la cuestión patológica, psicológica, psiquiátrica, médica, personal, social, y después ahí sí entramos de lleno a lo que es la posesión o la brujería, una infestación, una vejación, porque el impacto de la fuerza del enemigo es muy grande y no es solo la posesión como nosotros conocemos. Ese es el fenómeno más fuerte, y en la posesión hay varios niveles. Entonces eso es un mundo muy muy profundo. No es simplemente decir, no, es que se le metió el chamuco, como dicen en México, el chucky, como decimos acá en Colombia, el demonio, el patas, Satanás y ya. No, tiene una estructura y una organización.
Entonces lo primero que se hace es descartar toda patología psicológica y psiquiátrica. Cuando ya se descarta toda esa parte médica, psicológica, psiquiátrica, entramos a hacer pruebas, entramos a investigar, se hace una investigación paranormal para saber si realmente está poseído, qué ente lo tiene, por qué quedó poseído, por qué si le hicieron un trabajo de brujería, fue algo de los ancestros, o se puso a jugar la tabla Ouija o el chat de Charlie, o abrir alguna puerta para que entre una entidad, un espíritu. ¿Esa investigación es eso? O sea, investigar que la persona haya tenido contacto con este tipo de cosas. Se busca la raíz. La posesión tiene una raíz, un origen. Nosotros buscamos ese origen. ¿Por qué se dio la posesión? La gente dice, no, es que yo salí y se me metió el demonio, pero eso no ocurre así. Entonces, hay varias formas de quedar poseído. Una es por los antepasados. Entonces, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo hizo pactos con el demonio, hicieron cosas terribles. Entonces, queda como una conexión con esos entes, con esos demonios, con esos espíritus que vienen a reclamar a las nuevas generaciones lo que sucedió con sus antepasados. ¿Ofrendas? Ofrendé a mi hijo, ofrendé a mi nieto y no importa que tú no hayas hecho nada. No, porque se supone que usted es el representante de su casa, de su familia, y usted puede ofrecer al demonio tercera, quinta, sexta generación, el primogénito. Eso es una cuestión de que lo ofrezco. Eso no quiere decir de que la nueva generación vaya a quedar como tal poseído. Las nuevas generaciones tienen que mirar si van en un camino espiritual, un camino del bien, un camino de crecimiento personal. Cuando no lo hay, entonces como que ese pacto, esa vinculación con el demonio se hace más presente y viene a reclamar y le dice, bueno, hermano, su abuelo hizo tal cosa, me lo ofrendó a usted o a las generaciones, yo vengo a cobrar lo que es mío. Supuestamente el demonio piensa que es de él, pero obviamente no es de él. Todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero cuando hay como una grieta en la persona, espiritualmente, personalmente, puede dar la posibilidad a que este señor, el demonio, venga con ese contrato y lo haga efectivo. Y le diga, hermano, mire, su abuelo hizo tal cosa, su abuela, entonces yo vengo a reclamar lo que es mío. Entonces empieza una persecución. Y si la persona es débil espiritualmente, es muy posible que pueda llegar a ser poseído. Bueno, este es un ejemplo de casos que yo he manejado y otros exorcistas han manejado. No son el típico, no es lo convencional, son casos atípicos, podríamos decir. Okay. Pero sí entra como en el rango de que cómo puede uno quedar poseído o cuáles son las razones por qué uno queda poseído. Segundo, trabajos de brujería. Hay diferentes trabajos de brujería, hay diferentes tipos de magias, hay diferentes tipos de hacerle mal a los demás. Y uno de esos tantos, porque eso es muy grande, la brujería, la magia es muy grande. No hablo del ilusionismo o hablo de la botánica, no, hablo de cuando el exorcista habla de brujería o de magia, es negra, es de pactos con demonios, es con espíritus. A eso quiero que aclaremos esa parte. Entonces, fulano de tal fue a la casa de fulana, de su novia. Entonces la novia le dijo, no, yo ya no lo quiero, yo estoy con otra persona, váyase de aquí, yo no quiero tener nada con usted. Entonces él va herido y lo primero que se le ocurre es, bueno, voy a insistir a ver si ella me recibe. Insiste y nada, ya está cerrada que no lo va a buscar. Entonces en su desespero, en su dolor, se deja llevar porque un fulano le dijo, mire, es que ya conozco tal señor o tal señora o tal personaje. Entonces terminan yendo a este lugar. Y este lugar es un lugar de pactos con el enemigo, cosas muy bajas. Y este personaje le dice, listo, yo le voy a ayudar, vamos a hacer tales trabajos de brujería. Y empieza a hacer tales trabajos de brujería y ven que no la doblegan a esta muchacha. Entonces él vuelve y le dice, no, yo necesito algo efectivo, yo necesito que ella se doblegue ante mí porque yo quiero tenerla. Sí, mucha gente va a la santería, mucha gente va a la brujería, mucha gente va al satanismo, porque en un momento dado se desfogan y dicen por los conductos regulares, por lo espiritual, por Dios, por mí, no se consigue nada,
pues voy a intentarlo por el lado de la oscuridad. Entonces él le dice, bueno, vamos a hacer tal trabajo, vamos a hacer tal ritual, le voy a mandar un espíritu, una entidad para que tome a esta muchacha. Y en muchos casos, si la muchacha no está fortalecida espiritualmente, ese mal, ese trabajo de brujería entra esa entidad y ese espíritu. Entonces podríamos decir que sería como una de las causas más frecuentes de posesión. Entonces, trabajos de brujería. Tercero, invocaciones, abrir puertas, bajar de internet rituales, reunirme con mis amigos, vamos a hacer una invocación de tabla ouija, de Charlie Charlie, vamos a invocar algún espíritu, vamos a hacer algún ritual en el cual queremos tener algún poder o queremos recibir alguna ayuda o queremos canalizar o encontrarnos con una entidad, con un espíritu. Cuarto, que este es el que más hemos visto en películas desde los últimos 15 años. Ha habido un boom de películas de terror, de persecución, de posesión, de brujería, bueno, todo lo que usted quiera. Y porque el morbo y también la fascinación de las personas al no comprender estos fenómenos y tener esa necesidad como de yo quiero saber qué pasa, qué sucede, y el miedo y el terror y la sensación. Entonces, en esta mayoría de películas, que la posesión muchas veces se da, empieza con una casa, fue heredada o se compró en un remate, fue una buena inversión, la compró, se fue, y entonces esa casa pues hay que arreglarla al principio pues la organizan, todo muy bien, se sienten felices y empiezan a suceder ciertos fenómenos paranormales. Les abren las puertas, le mueven objetos, prenden y apagan las luces, sienten presencias, ven sombras y empieza como en un increchendo, empieza a crecer esa actividad hasta que ya se manifiesta la entidad que está ahí. Eso se llama infestación demoníaca en ese lugar y empieza a interactuar con los que están ahí y dice no solo los voy a mortificar o vejar, eso se llama vejación, algo externo, molestarlos, dañarle los objetos, bueno, en fin, sino que ya me le voy a meter a uno. Este cliché de cine ha hecho de que la mayoría de la gente piense que la mayoría de posesiones es porque llegan a una casa, a un lugar y se les mete el demonio, que sí ha pasado, no voy a decir que no, esto sería una de las diversas causas, razones por qué se da la posesión. Y quinto, hay personas, este es menos, bueno, se da así, no tan común. Hay personas que nacen con una intuición hacia lo paranormal. Sienten, ven, escuchan, se les sube el muerto, ven cosas, les sucede, mejor dicho, unas historias paranormales más amplias que las de Hollywood. Y a veces tienen esa conexión con esas entidades y esas entidades se le pegan. Y dice, no, me gustó el muchacho, la niña, 6, 7 años, 5 años, 8 años, me ve, me siente, venga, yo quiero interactuar, y se le pega muchas veces y muchas veces los posesiona. Esto en psicología lo llaman el amigo imaginario. Estos no son ningunos amigos imaginarios, estos son chukis, son, como yo los llamo, depredadores, alguien que se disfrazan. Entonces el niño ve, ay, no, es que yo, este niño me está llamando a jugar y que se llama fulano y venga y quiero estar contigo y me haces falta. Entonces el enemigo como que se muestra muy favorable, muy amigable y empieza a interactuar con el niño porque el niño lo escucha, lo ve, lo siente. Los otros niños no, pero ese sí, porque tiene esa intuición y empieza a acercarse hasta que se le pega, lo sigue donde vaya o lo posesiona. Entonces diríamos que estas son como a grandes rasgos el por qué hay esa posesión. Entonces que yo salgo a la calle y que ya se me pegó el demonio, eso no ocurre. Entonces hay que buscar, por eso hay que hacer la investigación. Ah, es que fue por un trabajo de brujería. Ah, es que fue porque estuve en tal casa. Ah, es que usted era de niño y se le pegó el amiguito, entre comillas, imaginario. Es que usted tiene una cadena genealógica que su abuelo se puso a hacer cosas que no debía. Entonces hay que encontrar la raíz. Cuando usted ya encuentra el origen de la posesión, ahí se empieza a darle un proceso, un seguimiento y ya pues por último lo que son los exorcismos, los rituales para que la persona salga adelante. Otro mito, otra leyenda del exorcismo es
yo voy y el exorcista me pone el Cristo y me echa el agua bendita y pone la mano y hace unas oraciones y ya todo se solucionó. Eso es mágico, eso es, mejor dicho, esa es una idea que pues Hollywood nos las ha incrustado en nuestra mente. El proceso espiritual, el proceso de liberación lleva tiempo y es de esfuerzo. Hay casos donde se llevan años, hay casos donde la persona tiene que poner mucho de su parte para poderse liberar, porque hay diferentes niveles de posesión, hay diferentes formas de por qué se llegó a esa posesión o cómo esa posesión, ese demonio o diversos demonios, porque a veces son varios, o espíritus, atormentan a la persona. También se involucra la psicología, psicólogos, médicos, psiquiatras según el caso. Hay casos que los ameritan, hay casos que no los ameritan. Hay casos donde sí son más rápidos para que la persona salga. Hay casos donde ya cuando son muchos años y es muy complejo el caso, pueden durar años. Entonces, a veces las personas se les cae como la fe cuando no es inmediato, no es express, no me dijo la palabra mágica y ya todo se solucionó. Entonces empiezan a andar, a hacer un peregrinar por muchas personas, que fulano hace esto, que fulano hace lo otro, y entonces terminan abriendo más puertas, contaminándose en más. Uno entiende desde el factor humano el desespero, la angustia, el estrés, el sufrimiento. Uno en ese ámbito humano, sensible, esa empatía con la persona, uno entiende y uno dice, sí, yo entiendo esa necesidad, pero nada en lo espiritual, en el camino de Dios es fácil ni de la noche a la mañana. Entonces son tratamientos difíciles, procesos difíciles, muchos no los terminan, muchos terminan claudicando porque dicen esto es muy fuerte o las represalias del enemigo son muy fuertes. Entonces yo busco remedios, pañitos de agua tibia, como llamamos acá en Colombia, algo que me sirva como para aplacar. Yo sigo con el problema, pero yo lo sigo como manejando ahí. Lo que pasa es que eso se vuelve crónico y al tiempo eso es peor. Pero pues esa es la realidad en que nosotros estamos viviendo, que llega a todos los niveles. Ahorita lo hablábamos. Yo atiendo personas, a políticos, empresarios, PhD, doctores a nivel mundial, en muchos niveles, desde la gente más humilde, gente que no está en la pobreza casi absoluta, como gente muy importante, muy culta, muy preparada. Entonces usted dirá, no, pues es que eso es de la Edad Media, eso es ser ignorante, porque cómo va a creer o cómo va, pero es que una cosa es creer y otra es vivir estos fenómenos paranormales. Cuando usted empieza a vivir y a experimentar y a sufrir, porque eso es un suplicio, a usted le cambia el chip y usted dice, no, esto no es simplemente mito, leyenda o un racionamiento intelectual donde diga, no, es que esto es algo que el ser humano se inventó, la filosofía, la teología, la antropología, la psicología le dio una razón, una causa, sino lo estoy viviendo en carne propia y esto me está destruyendo. Se habla de entidades como Lucifer, se habla de esta misma entidad, se le dice Satanás o el diablo, y realmente estos nombres pues son adjetivos, no son nombres. O sea, es como decirle el oscuro, el malo, el del otro lado. Realmente no es como un nombre. ¿Qué serían, a lo que yo sé, poco que yo sé, es la mayoría de los ataques que hay de entidades mayormente pertenecen a espíritus más allá de a demonios? O sea, los demonios no es como una cosa bien habitual y bien común y bien de todos los días, sino más bien los ataques que las personas pueden llegar a recibir es mayormente de espíritus, y de demonios es como muy poquita parte. ¿Y quiénes serían realmente estos demonios? Si tienen nombre, o sea, por ejemplo, en el libro de Enoch, ahí él menciona, no, en Yasa, y él sí pone como casi nombre y apellidos, pero realmente no hay como un nombre en sí. Si es que tienen estos nombres. Sí existen los nombres, y sí están. Bueno, le voy a poner este ejemplo para que lo podamos entender. Sí. Juan, de cariño, las personas que están alrededor tuyo, ¿cómo te llaman? Vamos, derivaciones apodo de mi nombre, sí, o sea, me llegan a decir Torreblanca como mi apodo, o como apodo, Turri, me llegan a decir. Turri, bien. Cuando usted le dicen Turri, usted entiende, ¿cierto? Que es con usted. Sí, es alguien que me tiene que conocer. Sí, que es muy cercano, muy íntimo.
Pero cuando le dice así, usted inmediatamente sabe que están hablando de usted. Todos estos nombres reflejan diferentes organizaciones o niveles en la demonología. A través de los pueblos y de la historia ha cambiado mucho los nombres. Cada demonio asume como que ese es su nombre o su apodo. Okay. Así no sea el legítimo nombre que él tiene. Porque es que los demonios no son brutos. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Eran ángeles de alta luz, muy sabios, muy poderosos, que se rebelan, le quieren dar golpe de estado al Padre, y es ahí donde se viene la revuelta interna entre los arcángeles y estos otros ángeles, que también eran arcángeles, eran de un nivel alto, y se da como ese choque entre los que siguen firme con el Señor. Pues ahí encontramos a Miguel, Rafael, Gabriel, como los que no, y son expulsados del reino de los cielos. La mayoría de posesiones que se dan en el mundo son de tipo, yo los clasifico en dos tipos. Bueno, hay tres, pero yo los clasifico en dos tipos. Tipo A, que es el más común, son espíritus o entidades que desencarnaron, que vivieron, así como Juan, como yo, vivimos en este plano terrenal, pero por alguna circunstancia no evolucionamos, no quisimos estar en la presencia del Señor, no quisimos avanzar espiritualmente al reino de los cielos. Jesús vino a que tuviéramos esa oportunidad, pero desde el ámbito humano, desde el libre albedrío, desde nuestra libertad, rechazamos o no quisimos o no alcanzamos ese grado para ir en ese proceso creciendo. Y tipo B, que son los ángeles caídos, los demonios, que realmente son cuando se vive estos casos paranormales que vemos en las películas, los poltergeist, fenómenos que salen de lo racional y lo médico y científico, que son muy pocos en el mundo. La mayoría de exorcistas que hemos llegado a tener de tipo B son muy pocos. 1 en 1 millón, 1 en 5 millones, es muy complejo. La mayoría son de tipo A. Y de tipo A hay una gama muy alta, diversa, de estas entidades, estos espíritus que pueden posesionar a una persona y podrían llegar a unos niveles de fenómenos paranormales fuertes, pero no alcanzan a los de tipo B, que son los ángeles caídos. Ahora, en esto hay una divergencia tanto teológica como práctica entre los exorcistas. Los más experimentados, los que tenemos más historia, sabemos que hay esta clasificación, pero hay muchos que se niegan a aceptarla. Esto no es un dogma de fe. Esto es algo hay una materia que se llama especulación teológica. Y en este marco de lo paranormal se sale de lo tradicional de la teología. En lo moderno existen dos teologías, bueno, hay muchas, pero las que tienen más fuerza son la teología científico-crítica o teología crítica, en la cual estos fenómenos los ven como algo mítico, como leyenda, como historia, como una forma ante la antropología, la sociología, la filosofía, de dar respuesta a fijaciones que el ser humano ha tenido sobre el enemigo, la posesión, la brujería, como para darle una explicación racional. Entonces no creen en nada de estos fenómenos, son muy cerrados, y esto es una teología que se ha dado en seminarios, universidades, y que es ampliamente aceptada en la parte académica y en la parte también de la iglesia y de diferentes iglesias, no solo de la iglesia romana, sino diferentes otras iglesias en el mundo. Y existe la teología vivencial o carismática, en la cual yo hago parte, que creemos en el poder de Jesucristo, que le dio esa autoridad a los apóstoles, creemos en la sanación, en la prosperidad, en la liberación, en los exorcismos, en la sanidad, en todos todo este legado que Jesús dejó a los apóstoles y a la iglesia. Dentro de esos dos grupos, el de la teología vivencial es muy pequeño. Quiere decir de que exorcistas en el mundo son muy pocos, somos muy pocos.
Y que dentro de las iglesias y de las organizaciones hay gente que cree en el demonio en la posesión y en la brujería, otros que no creen para nada. Pero en el grupo vivencial hay dentro de ese grupo que creemos en el demonio, en el exorcismo, la mayoría somos exorcistas, hay una división teológica sobre la posesión como tal de los demonios y de los espíritus como tal. Pero, por ejemplo, el padre Fortea, el padre Gabriel Amor, Conrado Albuch y muchos otros, y mi persona, creemos que hay estas dos tipos de posesión. Bueno, podríamos hablar de 3 tipos de posesión, tipo A, B y C, pero la más recurrente es la A y la B. La C son este tipo de entidades o espíritus que los asocian con la naturaleza, duendes, hadas, elementales, engregores, sí, entre comillas, porque eso tiene su lado también oscuro, nos lo presentan, también nos lo han vendido como algo muy sano, muy benéfico, pero detrás tiene una historia maléfica, pero no vamos a entrar ahorita a hablar de eso. Para los que tenemos este recorrido, donde hemos hecho cientos y cientos de exorcismos, llegamos a la conclusión que la mayoría de las posesiones, vejación, infestación, son por entidades, espíritus de tipo A, desencarnados que no encontraron la luz, la posibilidad de ir al reino de los cielos por muchos motivos, y se encuentran en algo que llamaba Conrado Albuch y también Emanuel Milingo, 2 exorcistas reconocidos, algo que se llama como el mundo intermedio, otra dimensión. No están ni allá ni acá, pero tampoco están en el infierno, no están en el purgatorio, no están en el reino de los cielos. Podríamos decir que el purgatorio, aunque no está en la Biblia como tal la palabra, porque es una palabra moderna, pero sí se habla de una purificación después de desencarnar para poder ir limpios al reino de los cielos. Podríamos decir que el purgatorio es otra dimensión donde hay otras casas, otros cuartos, otras dimensiones, y entre ellos podríamos conectar lo que se llama el mundo intermedio, donde estos espíritus están en este mundo terrenal, conviven con nosotros, interactúan con nosotros, pero no han alcanzado esa luz o ese proceso para iniciar el peregrinar al reino de los cielos. Y en casos muy, muy específicos, se puede abrir esa otra dimensión donde están recluidos estos demonios. No es que los demonios estén pasando, yendo y viniendo, sino que ellos están en otra dimensión. Yo lo explico así para que lo podamos entender más fácil. En otro estado, en una cámara especial, lo podríamos decir así, y que para que ellos pasen de donde están a este plano terrenal, se tienen que dar unas condiciones muy estrictas, muy, muy especiales, para que ellos puedan llegar a estar. Hay espíritus, entidades que son de tipo A, pero son mentirosos también. Los de tipo B, los demonios también son muy mentirosos. Los llama la Sagrada Escritura el padre de la mentira. Pero el tipo A, hay algunos que dicen, yo soy Simón Bolívar. Usted le pregunta y le dice, no, yo soy Simón Bolívar. Yo soy Celia Cruz, por ejemplo. Ajá. Exacto. Pero usted, al investigar, hacer un interrogatorio espiritual, llega a la conclusión que no es ninguno de los dos. Hay algunos que dicen, yo soy Judas Iscariote y lo voy a destruir. Entonces usted dice, uy, estoy metido en un problema grave, porque imagínese, Judas... Sí, o soy Satanás, sí. Belcebú. Entonces usted dice, uy, no, yo dejo esta cuestión porque esto ya sobrepasa lo que yo puedo hacer y me puede perjudicar. Porque la tarea, la misión, el ministerio del exorcista es de alto impacto, es de alto riesgo. Y ahí es donde dicen, no, yo soy Belcebú, Satanás. Y en realidad usted va a escudriñar y encuentra que no. Sí hay diferentes niveles y organizaciones y demonios con diferentes nombres y diferentes tareas. Hay una organización interna, no de amor ni misericordia, sino de miedo, de doblegación. Para eso tenemos que entender de que cuando hay ese impacto de titanes, de potencias en el reino de los cielos, tanto los arcángeles que están con el Señor como los arcángeles que se vuelven rebeldes, ellos manejan una organización, aunque son expulsados del reino de los cielos,
a otra dimensión, guardan esa misma organización. Dicen, yo soy Lucifer, por ejemplo, y no es de tipo A, es de tipo B. Estamos hablando de un demonio. Y usted hace la investigación y los exorcismos y todo, se da cuenta que sí viene de esa línea. O sea, él está ligado a esa casa de ese demonio. Más no es Lucifer no o Belcebú, Satanás, pero viene. Entonces ellos se identifican. Es como cuando Torreblanca. Ah, esos son de la familia Torreblanca. Ah, esos yo los conozco, yo sé quiénes son, dónde viven, qué es lo que hacen. Sí, yo sé cómo es ese linaje. Eso pasa muchas veces con este tipo de demonios. Entonces también utilizan a esa familia de demonios, podríamos decirlo de esa forma. Entonces este mundo de lo espiritual y lo paranormal es muy, muy profundo, porque la mayoría de la gente piensa, no, Satanás, Belcebú, Lucifer, es la misma cuestión y sale, pero no son los mismos, aunque tengan divergencia en los nombres. Entonces en Enoc podemos encontrar a Azazel y podemos encontrar una cantidad de nombres, entenderlos desde la teología crítica que estábamos hablando, para ver los orígenes, la hermenéutica, la exégesis, cómo lo crearon, qué era lo que los que escribieron Enoc querían dar a entender, cuál era la situación política, económica, social de esa época, cultural, religiosa de esa época, y también desde la perspectiva exorcística, que es diferente totalmente. Entonces, a través de la historia, se ha querido hacer estos compendios diccionarios demoníacos, donde se les ha atribuido imagen física, una propiedad y un nombre. Es más, hasta por gente de la iglesia, o sea, no cultistas, no un John Dee, no un Aleister Crowley, no, o sea, gente que está metida en la iglesia, que les ha puesto nombre, les ha puesto una configuración física y unos atributos. Por eso incluso también una de mis preguntas es ¿qué tan cierto es esto de que tiene que decirme su nombre para que yo pueda afectarlo o él me haga caso o se haga una liberación? Es totalmente verídico, pero hay casos donde no dicen el nombre o no lo saben. Hay espíritus, por ejemplo, de tipo A, muy antiguos, que ya se fueron como deformando y ya su personalidad, su nombre ya ni se acuerdan. Se diluyó. Podemos hablar de espíritus de 5.000, 10.000 años, por ejemplo, donde usted le pregunta cómo se llama. No, yo no sé, yo viví en tal lado, yo ya no me acuerdo, y como que eso se van deformando, podríamos decirlo así. Okay. Y en los demonios sí tienen su nombre como tal. Entonces, para el judaísmo y el mundo semítico, el mundo antiguo, eso es lo que hablamos en las clases de demonología y diplomados que yo doy. Para la creación del mundo antiguo, y antes de los sumerios y antes de la creación de todo, Dios le dio nombre a cada cosa. Los únicos que dan nombre a las cosas materiales somos nosotros. Usted se va a llamar Juan, usted se llama Vaca, usted se llama Perro, usted se llama Firulais, usted se llama Pepito. El nombre que se decida en la lengua que quiera utilizarlo. Hay algo que yo lo llamo el núcleo común de toda cultura. En el mundo semítico son grandes familias que se han mezclado, se han separado, se han vuelto a unir, y entre ellos comparten política, economía, historia, teología, religión, tradiciones. La tradición judía y cristiana posteriormente recoge todas esas tradiciones. En la antigüedad no existía algo que se llama ahorita copyright, no hay derechos de autor. Exacto. Entonces, todo era transmitido de sus antepasados, y por ende a usted le dan como esa propiedad de apropiarse de eso. No es que usted esté falseando, no es que usted esté adulterando, no es que usted esté cambiando la historia, no es que usted está suplantando, cambiando las cosas, o cojo una cultura y la tomo para mí. No. Todos son conocidos, entre ellos se mezclan, se desmezclan, se desviven, vuelven y viven, en fin. Entonces, relatos como Noé, por ejemplo, son relatos que en todas las culturas del mundo están. Diferentes nombres, diferentes momentos, pero se habla del diluvio, se habla de grandes inundaciones. Entonces, estos pueblos semíticos, tanto los egipcios como Irán, Irak, todos estos pueblos,
sumerios, arcadianos, presumerios, toman esos relatos y los transmiten. Ya la transmisión va cambiando un poco los detalles. Es como cuando usted le cuenta una historia a su abuelo, le cuenta su historia al papá al hijo y al nieto. Cada uno sanamente, sin buscar cambiar la historia, le agrega, le quita, le dice, no, esto suena mejor así, o lo voy a hacer más fácil de entender. Entonces todos estos pueblos reciben ese mismo núcleo común y lo adaptan a su historia. Entre esos también lo que es los demonios y la batalla en el reino de los cielos y lo que es la expulsión de estos demonios. Entonces cada uno trae sus tradiciones diferentes y se van mezclando en sus libros sagrados. Los Vedas, el libro de los muertos tibetano, el libro de los muertos egipcios, la Biblia, como la conocemos nosotros, en el Antiguo Testamento. Pero vienen de un núcleo común. Algo que es muy general es encontrar la presencia de los demonios, de espíritus en las otras culturas y cómo se explica. Y la lucha entre el bien y el mal y la oscuridad y la luz y los que estamos con Dios y con los que están con el enemigo, como es judío cristiano. Entonces hay una estilización de los diferentes dioses como tal. Entonces en las otras culturas usted encuentra los dioses buenos, los dioses malos, pero en el judaísmo cristianismo ya cambia la perspectiva y tiene una organización diferente donde se habla de los ángeles y se habla de los demonios. Es ahí donde se empieza a clasificar a través del tiempo y todos estos vestigios quedan en estos escritos de 8.000 años, de 5.000 años, de 3.000 años, de 2.000 años, y entonces ahí encontramos al famoso Enoc 1, 2 y 3, esa saga, donde se filtran otras tradiciones de otros pueblos, pero que siguen conviviendo con los judíos. Y ahí pasa el cristianismo, porque para el cristianismo primitivo, Enoc es muy importante. Así es. Por muchos motivos, no solo por la demonología. Entonces ya si lo miramos desde la demonología, desde la exorcística, se lee de una forma muy diferente. Pero usted, para poderlo entender, necesita estudiar todo lo que viene atrás, lo que viene en el judaísmo, el cristianismo, y ya la Edad Media es donde empiezan a nacer estos compendios. Como en Europa se da un cóctel de muchas culturas, necesitan también organizar la estructura demoníaca, cómo son, quiénes son, dónde vienen. Entonces empieza como un boom de estos diccionarios y de este mundo para entender, bueno, de dónde vienen, cómo son, quiénes, qué hacen, cómo hacen. Hay una fascinación por el ocultismo, por la demonología, por lo secreto. Pues entonces encontramos los grimorios. Entonces, bueno, si existen los demonios, qué es lo que hacen, cómo hacen, pues entonces yo voy a tratar de ver de cómo me vinculo con ellos para servirme a mí. Entonces inician los pactos satánicos. Bueno, eso es una historia muy larga, pero es fascinante. Y ahí es donde entendemos de que hay muchas clasificaciones y organización que le han tratado de dar a los demonios, pero el demonio entiende, él sabe quién es. El nombre es la propiedad espiritual y material. Y ahí le voy a contestar la pregunta que me hizo. Está el ADN fundamental del ser. Entonces se habla de que materia y espíritu para nosotros, los terrenos. Pero para los espirituales, para estos seres de luz, es como el ADN espiritual, y al cual el nombre los domina, los sujeta de su esencia divina. Recordemos que los demonios eran divinos, tenían un estatus muy alto, fueron creados por el Señor, que se rebelaron en contra de él, pero guardan su nombre, es su ADN espiritual, es su esencia. Entonces muchas veces sí se necesita para doblegar a tal demonio o tal entidad el nombre de tal demonio. Por eso nacen estos diccionarios que también han sido completados por la iglesia, por algunos sacerdotes exorcistas también. Ha sido como un compendio donde cada uno ha aportado, es que yo tuve tal exorcismo y él me dijo tal nombre. Entonces yo voy a investigar quién es, cómo es, qué es lo que hizo, si realmente es o no es. Y ellos se cambian muchos los nombres y ellos son muy mentirosos, porque precisamente ellos buscan dilatar para hacerle daño a la víctima. Ellos son un parásito.
Entonces entran en el organismo los demonios, estoy hablando de tipo B. Los de tipo A también, pero es más crónico en los de tipo B. Entonces entra ese parásito y se está alimentando física, psíquica, espiritualmente, energéticamente de la persona y lo va destruyendo. Pero muchas veces hay exorcismos que no se necesita el nombre como tal. Eso es en casos muy crónicos, en casos de posesión de tipo B, donde son demonios muy fuertes que han intentado todos los métodos para exorcizarlos, expulsarlos y no se ha podido. Hay espíritus que simplemente entraron a la fuerza, por ejemplo, como obligados, como la brujería. Entonces el brujo hace su pacto, el demonio le da cierto poder sobre cierta entidad y sobre fulanito de tal que no está en la gloria de Dios. Entonces él lo doblega y lo envía. Entonces yo quiero que usted entre a esta mujer porque ella me tiene que amar y buscar es a mí. Entonces ese espíritu va obligado a que ella tenga que hacer lo que este personaje quiere. Entonces si ella se rehúsa o él se rehúsa, porque también se puede usar en los dos tipos, empieza a destruir también a la persona. O si lo envía a que sufra accidentes o ruina o enfermedad, o bueno, dependiendo, porque cada trabajo de brujería es diferente, hace de que esta entidad adentro esté obligada. Entonces yo he tenido exorcismos o liberaciones de tipo A, donde no es solo esa batalla y hacerlo sufrir en un interrogatorio, porque uno los interroga así fuertemente, así como el FBI o la CIA, así como usted ve en películas. Dígame su nombre, ¿cómo se llama? Ay, no me acerque el Cristo. Bueno, eso, a la fuerza. Hay unos que no, que piden, yo quiero salir, yo quiero ir a la luz. Entonces uno les permite, los envía a los pies de Jesús, que Jesús sea el que decida dónde va a estar. Y sale ese espíritu y ya la persona empieza a sentir mejoría. Pero eso es uno de los casos de tipo A, podríamos decirlo. En el tipo B no, porque ellos ya no tienen oportunidad de salvarse. Entonces ellos van a hacer todo lo posible para estar en ese cuerpo, ya que entrar a ese cuerpo fue muy difícil, porque lo que le comentaba, posesiones de tipo B, de tipo de demonios, es muy complicado, muy difícil, se ven muy pocos en el mundo. Entonces ya entraron y van a hacer todo lo posible por no salir, porque quieren alimentarse y destruir a esa persona, a ese ser. Entonces ahí empieza una carrera contra el reloj para descubrir quién es. Y eso se va a muchos exorcismos y muchos procesos. Ya cuando se sabe realmente quién es como si yo tuviera el ADN de su espíritu, tengo esa oportunidad como de doblegarlo y poderlo expulsar por el poder de Dios. ¿Y a usted le ha tocado de ese tipo tan raro? Porque me queda claro que del otro es lo más común. Me ha tocado hablar con muchas personas y ese es como usted bien dice, el más común de todos, y entonces las circunstancias cambian. Pero en el otro empieza que también he llegado a conocer personas, pero que es igual muy raro, y ahí sí cuentan unas cosas que ahí las películas se quedan incluso cortas. O sea, cortas. O sea, ni a la mitad de lo que realmente sucede. ¿A usted le ha tocado? Yo digo que sí, ¿verdad? Pero si nos pudiera compartir qué es lo que usted ha vivido con esa pequeña parte de esto que son los demonios. Yo he tenido varios en la vida. Gloria a Dios que nos ha protegido, nos bendice, nos ayuda. La gloria es para Dios. Donde he tenido fuertes y no tan fuertes, pero en el ámbito de la demonología, de los demonios de tipo B, de todas maneras usted ve fenómenos que son aterradores. Por ejemplo, sansonismo, titanismo, donde yo he tenido niños de 7, 8 años que los tienen que coger, por ejemplo, casos de cadenas genealógicas, de pactos ancestrales, entre 4 o 5 hombres fuertes, fornidos, y ver cómo con una mano los han tirado contra la pared. A mí me tiraron una vez contra la pared y me dejaron privado en un exorcismo cuando inicié, porque es que uno es un poquito Heidi, uno es un poquito ingenuo, un poquito, ay, voy a cerrar los ojos, voy a hacer oración, y cuando se empieza a alborotar eso es otra cuestión muy, muy compleja. Entonces ya uno tiene una experiencia, entonces mantiene su, ay, no, es que pobrecito el niño, no sé qué, y el niño, niño tiene que tenerle cuidado, ese porque ya no es es fuertísimo, claro. Okay. La xenoglosia,
Hablar otros idiomas. El hablar fluido, frases entendibles, coherentes, que son respuesta a lo que uno está preguntando en latín, en griego, sánscrito, hebreo, donde usted dice latín, donde usted dice, usted hace el estudio y usted se da cuenta que la persona, si hizo la primaria, fue mucho, no tuvo conexión con ninguno de estos idiomas o los haya estudiado, sus padres tampoco, sus generaciones atrás, para uno decir es que el ADN le transmitió alguno de estos caracteres de hablar en otros idiomas, y usted lo escucha en hebreo, arameo, fluido, responder preguntas. Por ejemplo, la Madre de Dios es poderosa y pisa con su pie a la serpiente. Por ejemplo. Y entonces en hebreo, en arameo, no, esa es una porquería, esa mujer es una, bueno, tal por cual, diciendo grosero. Entonces uno dice, porque yo lo hemos grabado y lo compartimos con filólogos y ellos me dicen, no, mire, esto quiere decir esto y esto y esto. Esto le está respondiendo a lo que usted le dijo, esto y esto, porque yo, pues sí, conozco algo, pero no soy docto en lenguas muertas. Así es, exacto. Y pues es sorprendente. Precognición, saber cosas del pasado, presente y del futuro, cosas que nadie sabe, absolutamente. Yo estaba en exorcismos donde el demonio ha revelado cosas que varios, a mí me colaboran, me han colaborado varios sacerdotes a través de los años, y en exorcismos, o comentando también cosas de la familia, cosas que no se sabía de ellos. Comentan, no, es que usted cometió tal cosa, es que usted cometió esto, usted hizo lo otro, sucedió esto, como para distraerlo a uno de lo que está realmente en la tarea del exorcismo. Y usted después investiga y sí, eso fue verdad, nadie lo sabía, nadie. Conocer cosas ocultas que hay que nadie sabía, entonces se revelan, o cosas que pueden llegar a suceder también. Levitación, yo he visto levitar de 20, 30, 40 centímetros a una persona por 20 segundos, 30 segundos, que la están agarrando porque se levantó, levitó, y entonces están todos ahí cogidos haciéndole fuerza y no pueden. Para bajarla. Para bajarlo, claro, están todos ahí cogidos porque a veces hay que cogerlos porque la fuerza que ellos desarrollan es muy grande. Sansonismo, tintanismo, lo que hablábamos. Que escupen, se materializan objetos. Esto le ha pasado a varios exorcistas. Padre Gabriel Amor también. Clavos. Yo he tenido exorcismos donde han escupido lagartijas, sapos, ratones. Uy. Se materializan ahí, los botan, muchas veces muertos. Y a ellos previamente han ido a médicos, les han hecho resonancia, escáner, ecografías y no encuentran nada. Pero ellos sienten que se les mueve aquí algo. Entonces uno coge y hace la oración, le pone el Cristo y empieza eso como a moverse, a palpitar, y se les inflama el estómago y empieza como a moverse una pelota de ping-pong ahí adentro. Y empieza así a salir, a manifestarse. Entonces se le hace el exorcismo. Bueno, esos son procesos que se hacen. Y botan, se materializan cruces, puntillas, muchas cosas que biológicamente usted queda aterrado. Científicamente no hay cómo, y eso lo hemos hablado muchas veces con médicos. Me dicen, no, es que no hay forma que después de hacerle una resonancia, un escáner, una tomografía, cualquier examen no aparezca y que no le esté afectando su organismo, solo cuando se hace oración, solo cuando se hace el exorcismo y se materializa. Muchos de estos objetos fueron utilizados o ritualizados en trabajos de brujería, de santería, de invocación satánica, que son enviados a través del espacio a que la persona lo reciba y se vaya enfermando, se vaya destruyendo. Por eso muchos van a médicos, le hacen toda la cantidad de exámenes habidos y por haber y no les encuentran causa real y dicen, mire, es que es esto lo que está sucediendo. Piroquinesis. Muchas veces hemos ido a casas a bendecir, exorcizar, ¿Se prende o fuego? hemos hecho exorcismos y se prende y se apaga el fuego.
se estallan las velas, los cristos se voltean. O sea, hay una cantidad de fenómenos paranormales que se dan que uno queda aterrado. Ya con la experiencia, pues uno queda como, ocurre esto, pero no, yo estoy en lo que estoy, porque esos son distractores. Entonces, no, yo estoy en lo que estoy y estoy enfrentándome contra el enemigo. Dios está conmigo, Dios es el que está haciendo el exorcismo. ¿Lo hace para pero no justamente deja de ser desequilibrarlo usted? Claro, claro, muchas veces la mente, lo primero que ataca el demonio es la mente. Hay algo que se llama obsesión demoníaca, y en la obsesión demoníaca existe la obsesión, ese encuentro psíquico mental con estas entidades, y ellos tratan de dañarle el pensamiento. Y eso hace de que cuando usted esté orando, esté buscando a Dios, hayan perturbaciones. Cuando usted esté en los exorcismos, entonces se le vienen ideas, empieza a fractear la fe, empieza a ver visiones, a sentir cosas, a dudar de lo que está haciendo. Muchas veces cuando revelan cosas que son complicadas de lo que está sucediendo, pues lo perturban a uno. Y esto hace de que uno pues tiene que estar muy en sintonía y muy concentrado, y pedirle mucho a Dios esa concentración, porque precisamente le quitan a uno como esa concentración para que uno falle en lo que está haciendo y claudique y se canse, porque los exorcismos son muy agotadores, tanto para la persona como para los presentes y para los que están con uno. Pero pues no es una alucinación de que yo vi tal cosa, la otra, sino los que están ahí presentes también viven, también sienten, ven cosas, han tocado, han visto, se han materializado muchas cosas. Entonces no es simplemente una perspectiva personal de que yo vi o sentí, sino que yo creo, no, sino que a 4 o 5 que nos ocurra lo mismo, pues es diferente, es totalmente diferente. Obviamente que esto es muy entendible, y cuando yo estoy en el ámbito académico, en una universidad, en un seminario, en un curso, con gente que también tiene un nivel académico avanzado, entiendo la desconfianza y entiendo la fricción que hay para entender este tipo de fenómenos. Y yo pongo el caso del cáncer, por ejemplo. Yo puedo decir es que fulano de tal tiene cáncer, sutano de tal tiene cáncer, un familiar tiene cáncer, pero hasta que usted no lo vive, o una persona en su núcleo muy cercano, usted no dimensiona qué es el cáncer, no lo dimensiona. Estos fenómenos paranormales ese es el mismo ejemplo que yo les pongo a ellos. Si una cosa es con el razonamiento tratar de entenderlo, pero otra es estar ahí en vivo y en directo, que usted vea, que usted escuche, que usted sienta, que usted se llene de miedo y de terror, que usted vea lo que está sucediendo, fenómenos paranormales. Ahí es donde usted dice, hombre, esto ya no le puede dar una respuesta racional, porque se sale de todo el razonamiento y explicación científica. Entonces yo entiendo esa negativa, esa fricción de sí, me lo cuenta, pero quién sabe si es o no es, y aún presentando pruebas y videos y audios y cosas, como que sí, como que no, porque ese es el ser humano y es entendible y está bien. Es en nuestra estructura mental, hasta que yo no meto el dedo en la llaga no voy a creer. Entonces, hasta que uno no vive estas experiencias, no las puede entender. Pero como yo no soy el único exorcista en el mundo, ni el primero ni el último, con la ayuda del Señor, hay muchos que han tenido estas experiencias y las narran y las cuentan y tienen también sus pruebas para mostrar al mundo qué es lo que hay. Lo que pasa es que es muy delicado este tema, para que tampoco se vuelva como algo de sugestión. Claro. Y la persona le tenga miedo al tema como tal. Entonces trato de que no profundicemos en estos temas, pero ya que hoy se dio la gabela, se dio la oportunidad de hablar del tema, pues lo estamos haciendo. Entonces, sí es complejo. La mayoría de exorcismos de tipo A no tienen estos fenómenos, pero sí hay fenómenos porque hay espíritus o entes fuertes, donde se ve el titanismo, el sansonismo, el hablar en otros idiomas también, el vómito, muchos vomitan, a veces sí se manifiestan, se materializan cosas, a veces no. Y yo tengo subido en mi canal de YouTube varios exorcismos
de ese tipo, de tipo A. Los de tipo B son muy difíciles de grabar. Realmente hay muy pocos en el mundo y es muy complejo. Si en los tipo A fallan, los micrófonos fallan, las cámaras, en los de tipo B peor, porque el cúmulo de energía electromagnética que ellos manejan es muy grande. Yo he tenido cámaras que se han estallado, se graba y después ya no hay nada, se va la luz, bueno, una cantidad de cosas porque el cúmulo de la fuerza de estos seres, de estos demonios es muy fuerte. Entonces poder llegar a grabarlos como tal es muy poco. De hecho, se dice que en las posesiones realmente lo que existe es el vinculamiento con la persona, ¿no? O sea, realmente no es que esté pues el demonio adentro en sí, sino más bien es como un títere, ¿no? O sea, lo manipula, lo hace como quiere, por eso es, te subo, hablo a través de ti, eres como una especie, pues justo, ¿no? Como de títere vinculado a tu psique, ¿no? Es lo que de las cosas que se hablan. Es lo que yo quiero entender porque digo, si estamos hablando de una entidad de esa hasta cierto magnitud, punto. ¿no? O sea, ¿cómo sería Ahí entonces sí, en es esa como parte? un canal. Ok. Sí, es como un canal, pero hay casos donde sí entran. Es que es muy complejo el ser humano y el espíritu del ser humano, y en el cuerpo pueden convivir y estar varias entidades, varios espíritus y varios demonios sí pueden estar. Ok. Pero los de más alto nivel, ahí es por eso la clasificación de A y B, los de más alto nivel no entran a posesionarse totalmente todo el tiempo de la persona. Son momentos en que lo toman, puede ser como una marioneta, como estás dando el caso un títere, como una conexión psíquica, espiritual, indirecta, sin tener que entrar, pero hay otros casos que sí entran en la materia, que no permanecen todo el tiempo. Los de tipo B, eso es diferente, pero sí hay momentos en que puede entrar totalmente. Entonces hay como esta convivencia entre las dos formas, a través remoto, podríamos llamarlo de esa forma, sin necesidad de entrar en la materia, y hay en ocasiones que sí entra en la materia. Entonces es muy, muy, muy complejo entender que sí pueden haber muchos espíritus dentro de una persona. Con la ayuda del Señor, se han exorcizado. Yo he tenido casos de 60, 70 espíritus de tipo A en una persona. He tenido casos de tipo B donde hay 20 espíritus de tipo A y un demonio, por ejemplo. Entonces, sí pueden convivir, digámoslo de esa forma, dentro de la materia, pero también externamente, para que lo podamos entender. Es que la posesión es más compleja de lo que nosotros podemos entender. Y las personas que tienen intuición o dones o capacidades, cuando entra este tipo de demonios o espíritus, es más terrible la posesión porque tiene más el canal de banda, digámoslo así, como el internet, que usted tiene un canal pequeñito, entonces los datos son muy pocos, pero usted compra un paquete, le abren esa banda y vuela el internet. También es similar. Entonces una persona que tiene este tipo de sensibilidad espiritual o de dones o carismas o de intuición espiritual, el canal es más amplio, entonces puede tener mayor afectación la persona. Y a usted lo atacan, entonces, porque digo... Claro, sí. Esa Me es han la atacado parte... y a veces Es a veces difícil, me pegan ¿no? mis muendas. Sí, claro, claro. Antes, durante y después de los exorcismos. ¿Por qué? Porque el demonio, sí, o los espíritus o entidades saben que uno los va a expulsar de esa materia. Para ellos es su casa. Yo me posesioné, esto es mío, a la brava. Sea que haya sido por cadenas genealógicas, pactos ancestrales, trabajos de brujería, que estuvieron en una casa y se le pegó algo, invocaciones rituales, bueno, en fin. El hecho es que este ente quiere tener una retaliación con la persona que le va a ayudar a la liberación. Entonces muchas veces antes o durante o después vienen ataques físicos, psíquicos, espirituales, materiales contra el exorcista. Esto pasa y le pasaba a muchos santos, por ejemplo al Padre Pío, a San Ignacio Loyola, al Padre Gabriel Amor,
al santo cura de Ars, que llega, ay hermano, venga que lo venimos a cascar, le venimos a dar porque usted nos quiere sacar de tal cuerpo y no le vamos a permitir. Entonces, esto es una profesión de alto riesgo, un oficio, una misión de alto riesgo. Entonces, la preparación que debe tener el exorcista es todo el tiempo. Esto no es que solo me preparo para el exorcismo y ya, y salió y ya, y se olvidó. No, no, no. Usted tiene que tener un ritmo de vida en el cual ciertas cosas tiene que hacerlas, y tiene que hacerlas específicamente como las tiene que hacer. Yo he tenido, por ejemplo, casos de sacerdotes que se han puesto a hacer liberación, exorcismo, de tanto de la iglesia romana como de otras iglesias, otras denominaciones, y quedaron infestados o vejados o poseídos, porque a veces no tienen el conocimiento ni la preparación, sobre todo la preparación para enfrentarse a eso, y terminan mal mentalmente, físicamente. Entonces uno entra a ayudarles, pero ya este caso, estos sacerdotes que se puedan dedicar al ministerio del exorcismo es muy difícil, porque si se contaminaron o se le metió algo, liberarlos, porque ellos tienen su fuerza espiritual también, por la ordenación sacerdotal, por su vida, su estilo de vida, por su oración. Muy seguramente más adelante, si se descuidan, vuelve y se le meta algo y sea peor. Entonces, hay gente que dice, no, yo me hago un autoexorcismo, o yo le hice un exorcismo a fulano, a sutano. Puede ser que en el momento la gracia de Dios lo protegió y le ayudó, pero esto no quiere decir que siempre sea así, entonces es muy riesgoso. Entonces, algo que yo le hago énfasis a los exorcistas es que tiene que ser una preparación minuciosa, antes, durante y después de los exorcismos, porque donde usted le dé pie al enemigo, el enemigo no tiene compasión. El enemigo es un león rugiente que se lo quiere devorar, dice la Sagrada Escritura. Entonces, en el descuido más pequeño espiritual, ahí lo va a tener. ¿Por qué? Porque a él le sirve que, como somos poquitos y no somos tan bien aceptados por la comunidad académica, porque pues a esto volvemos al mismo tema, lo ven como mito, como leyenda, como algo que no es real, algo ficticio, algo de ficción, van a buscar destruir al ministro, al que se dedica al Ministerio de Liberación y Exorcismo. Esto no solo ocurre en el cristianismo, sino también en otras culturas, que hay algo que, como lo hablábamos, ese núcleo común, histórico, ancestral, donde hay lo que yo llamo sacachukis, personas que se dedican a el exorcismo, a la liberación en diferentes culturas. Tienen diferentes métodos, utilizan diferentes formas, lo hacen diferente, pero el objetivo es lo mismo, es sacar, expulsar esa entidad, ese demonio. Porque en todas las demás culturas se cree en el demonio, se cree en la posesión. En todas, en las más ancestrales hasta las más modernas, se cree en eso y en el poder que hay para derrotar a las fuerzas del mal y expulsar a los demonios. Y eso nos conecta a que en muchas culturas el tema del exorcismo, la posesión, la liberación, tiene el mismo nivel, aún es más respetado y más creíble que en otras religiones, por ejemplo, lo que estamos viendo, judaísmo, cristianismo, que empiezan a haber diferencias por cuestión teológica, cuestión moderna del fenómeno de la posesión y de los exorcistas. Pero ellos saben, en todas esas culturas y todas las religiones, que el que se dedica al ministerio del exorcismo tiene que tener unos parámetros, tiene que tener una formación, tiene que tener un estilo de vida muy especial para que esto no lo vaya a afectar. Y una fortaleza, ¿no? Porque tiene toda la razón. Yo tuve la oportunidad de estar en Magdala, ahí convergen cristianismo, judaísmo. Te das cuenta que todas las culturas justo empieza este cauce, ¿no? O sea, se conectan, no por copyright, sino la gente se comparte su conocimiento y te das cuenta que en todas lo que se menciona de personas como ustedes, que tienes que tener una fortaleza espiritual tal cual. O sea, no es de que te atacan poquito o nada más un leve o un sueño malo, porque también, pues, digo, es de las cosas que yo quería preguntarle, porque muchos de los ataques es a través de los sueños, es todo el tiempo. O sea, usted tiene que tener una vida
completa de estarse cuidando y de estar siendo coherente, digámoslo así, impecable en ciertas cosas, porque si no, de ahí se agarran para usted estarlo atacando. O sea, no es como, ay, ahorita en 5 minutos me preparo y ya quedé para el exorcismo, ¿no? Esto es una vida. Es un proceso diario, continuo. Eso no quiere decir que nos excluyamos del mundo. En cuestión de Occidente y de cómo nosotros los exorcistas llevamos esa preparación, no quiere decir que nos volvamos ermitaños, que nos aislemos del mundo, que no disfrutemos de las cosas del mundo que Dios ha creado, sino que tenemos que tener momentos claves para la oración, para los sacramentos, para la preparación. Exactamente, esto no es que hoy me levanté con superpoderes y me creo el super exorcista y me voy a dedicar. No, eso es una preparación y eso lleva un tiempo y una formación íntegra. Mente, cuerpo, espíritu tienen que interactuar y formarse en eso y estar todo el tiempo en esa formación y para tener esa fortaleza espiritual que Dios da para poderse enfrentar contra esas entidades. Debemos de entender de que sin la fortaleza de Dios, sin el poder de Dios, no se pueden hacer los exorcismos. No se puede doblegar a un ser más poderoso que nosotros. Eso debemos de tenerlo muy claro. Es más poderoso, más antiguo, más sabio, más inteligente que nosotros. Pero nosotros tenemos la protección y el poder de Dios. Pero si usted en su vida no está encaminado hacia ese propósito que enseña nuestro Señor Jesucristo, pues usted no va a llegar a tener esa cobertura espiritual y esa protección del Señor y esa fuerza de Dios para poder dominar a estos demonios, estos espíritus. No es fácil, por eso muchos dicen, no me comprometo, me gusta el tema. Yo he hablado con muchos sacerdotes y me dicen, no, es que a mí me gusta el tema, pero como espectador, yo no me quiero meter ahí de lleno al frente del toro, sino detrás de la barrera. Yo quiero es como conocer un poquito, pero no más, porque sí se necesita que haya un compromiso muy serio con lo espiritual y lo que se está haciendo. Y por último, se dice que Dios escucha, ¿no? Que Dios está ahí presente para todos nosotros. ¿Estas entidades también nos están escuchando sin que nos estemos percatando? No lo escucho. Está entrecortado. Es muy curioso, de verdad es muy curioso, muy curioso. A ver, creo que ya se está recuperando. A ver, internet, ¿qué onda? O sea, nos escucha, ¿no? Dios está presente, es omnisciente, omnipresente. Y justo pregunté, ¿no? Que si estas cosas escuchan también las cosas que nosotros decimos y se desconectó. Entonces, nada más para terminar, si es así. Sí, ellos escuchan, ellos andan pendientes. Y es que está muy latente, hay mucha latencia en su transmisión. Sí me oye. No se está conectando. Barmisil, rescata tu piel de picaduras e infecciones, presentó.